Torna Fem Ciència, una sèrie fonamental per repensar el feminisme, la història i la cultura científica. Comencem! Avui contem amb Bàrbara Quirsi Silva, investigadora i professora a la Universitat Alberto Hurtado de Xile. Els seus temes d'estudi es centren en la història de l'astronomia i l'energia solar, la construcció de identitats nacionals i el paper de l'especialitat i el paisatge. ¿És la història de la ciència sexista? No, no creo que la historia de la ciencia sea sexista. Su práctica o cómo ha sido practicada puede que sí, pero la historia en sí misma no, la práctica es algo distinto, ¿no? Em, pero creo que es relevante decir que en varios contextos la historia de la ciencia se considera marginal o casi un poco excéntrica, ¿no? Dentro de la gran disciplina de la historia. Y eso es un tema como discriminatorio quizás que puede ser hasta más relevante que esto que la práctica de la historia de la ciencia en algún momento haya sido o haya tenido algunas características discriminatorias en términos de género. Com s'hauria de commemorar la ciència? Què opines del Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència? O sea, es que más allá de las mujeres o niñas y la ciencia, las conmemoraciones sirven o las sociedades las han usado para evidenciar o para mostrar algún aspecto de esa sociedad en cuestión, ¿no? Las conmemoraciones, las más evidentes, las de efemérides, lo dejan muy en claro. Em, y si la ciencia se va a mostrar o se va a hacer evidente ante la sociedad y va a tomar esas conmemoraciones para em, como profundizar su espacio o hacerlo más sólido, em, que ganas que fueran un modo en que se pueda anclar esa cotidianeidad de la ciencia entre nosotros. Y en esa cotidianidad la aspiración sería a que ojalá no fuera necesario festejar a las mujeres o niñas en la ciencia. Si hoy día lo tenemos que hacer es bueno porque nos estamos haciendo cargo de un pasado en el cual esa visibilidad de mujeres y niñas había estado clausurada de algún modo. Entonces, claro, hoy día se entiende que se haga, pero de aspiración a futuro, que ganas que no fuera necesaria de hacerlo y que eso dé cuenta de una real igualdad o equidad de género en el desarrollo científico. En els treballs mostra l'astronomia com un espai de convergència entre xarxes globals i espais locals. Podria desenvolupar aquesta idea? Bueno, la astronomía en realidad ha tenido una vocación internacionalista durante prácticamente todo el siglo XX. Me voy a referir acá a la astronomía contemporánea. Por ejemplo, solo un caso, ¿no? La IAU, la International Astronomical Union, se fundó ya en 1919. Eso es muy temprano en términos científicos, y se fundó porque se indicaba la necesidad de una cooperación internacional. Entonces, eso está por una parte. Pero este tema de las escalas en astronomía es muy interesante porque de una parte estás pensando literalmente fuera de este mundo. Es decir, cómo acceder a un universo. Además, queremos acceder a partes, a porciones del universo cada vez más, más lejos de la Tierra, ¿no? Y para acceder, de algún modo se necesita esa red global por varias razones. Por un lado, puede ser porque para instalarse en un determinado lugar, eh, porque se necesitan una serie de características que aseguran el funcionamiento de los instrumentos que vas a usar. Estoy pensando, por ejemplo, acá en Chile, en Paranal, ¿no? El VLT, el Very Large Telescope, que funciona en infrarrojo, necesita ausencia de vapor de agua, ¿no? A una altitud mayor de la que usualmente se mide, etcétera, especificaciones técnicas. Entonces, eh, por una parte, claro, necesitas moverte de tu lugar del mundo hacia cualquiera que sea esa locación donde el instrumento que tú vas a usar va a operar mejor. De otra parte, eh, a veces se necesita acceder a porciones de cielo que no ves desde tu lugar. Desde un hemisferio no se ve todo el universo. Hay porciones importantes que no se ven. Y sucede que desde el hemisferio norte no se ve esa parte del cielo en la cual accedes a las nubes de Magallanes, por ejemplo, o al centro de la Vía Láctea, que son fenómenos celestes que tienen gran interés para la astronomía, entre otros, por supuesto. Estoy solo ejemplificando. Entonces, ¿a qué me refiero? Debes moverte por este planeta Tierra, ¿no? Hay un desplazamiento ahí. Y ese movimiento también tiene un costo. Y la construcción de equipos también tiene un costo. Entonces, es una inversión enorme en tiempo y en tecnología, que es de una envergadura altísima y que no necesariamente
una sola institución o un solo país puede abordar, sobre todo actualmente, ¿no? Que en algún pasado todavía era posible, pero hoy día ya es cada vez más difícil. Entonces, am, y además implica hasta movimiento, entonces no se puede hacer el tipo de astronomía de punta simplemente desde donde estés, tienes que moverte. Y ese desplazamiento también implica negociación con un anfitrión, con un país o una comunidad o un poblado anfitrión. Y ahí, bueno, ¿qué características tiene esa localidad que la hace anfitriona? No es lo mismo la comunidad de Canarias que la comunidad de Hawái o que las comunidades de Atacama, ¿no? ¿Quiénes viven ahí? ¿Qué les importa? ¿Qué es relevante? ¿Qué quieren? ¿No? ¿Cómo se establece esa negociación con estos, bueno, hoy en día grandes conglomerados internacionales, etcétera? Y de otra parte, ¿cuánto la ciencia necesita esas localidades? Por todo lo que acabo de tratar de explicar. Entonces, está esa convergencia de escalas. Por eso me refiero a que esa dimensión global, bueno, sideral, si uno quiere exagerar, ¿no? Hasta se intersecta con esa escala pequeña, ¿no? Muy local. Hay un ejemplo muy lindo ahí, ¿no? En los años 60, cuando comenzaban a articularse estos grandes convenios internacionales que trajeron la astronomía a Chile con tecnología de punta, etcétera. Bueno, tuvieron que ponerse en contacto con arrieros de montañas de los Andes, de campesinos que tenían un par de mulas o que sabían dónde encontrar agua. Entonces nos puede parecer menor, pero sabemos que un proyecto grandioso sin agua fracasa. O sin animales para llevar los equipos arriba, ¿no? Literalmente a la punta del cerro, y medir las condiciones, etcétera, puede poner en riesgo esa enorme inversión. Entonces, entender esta ciencia, la astronomía, como este espacio de convergencia me parece muy interesante. Y sería interesante también explorarlo para otras ciencias también, quizás. Quin paper té la ciència o l'astronomia en la construcció identitària d'un país? Las construcciones identitarias son fenómenos muy complejos en que se integran múltiples aspectos, múltiples variables, múltiples temporalidades también, y la ciencia es una de ellas, sin duda, ¿no? Si nos vamos al llamado tercer mundo, Latinoamérica, que bueno, el caso de Chile, ¿no? El tema de la ciencia es clave porque en algún momento era como una suerte de prueba de ser un país moderno, ¿no? En esta especie, en esta creencia, ya sabemos hoy día que no es tan así, pero en esta creencia que la ciencia se producía en el norte, en el hemisferio norte digo, ¿no? Y que luego era transferida al sur. Y ya está. Hoy día sabemos que eso no es tan así, que hay producción científica en el que hoy día se le llama el sur global, ¿no? Y eso tiene una serie de procesos súper interesantes, etcétera. Pero cuando todavía existía esta creencia, ¿no? En el fondo el mostrar hacia el interior del país, pero también mostrarle a los otros que aquí había ciencia, era una especie de, como de firma de garantía, ¿no? Que era un país moderno, en este anhelo de acceso a la modernidad y al proceso de modernización. Entonces, claro que jugó un rol en ese sentido. Y la astronomía, luego cuando empezó el desarrollo de la astronomía, de lo que vemos hoy día, que eso comenzó en los años 60, hay experiencias astronómicas previas, pero lo que hoy día vemos de este discurso muy identitario, ¿no? De Chile, polo astronómico mundial, etcétera, etcétera. Eso comenzó en los años 60 con la llegada de observatorios internacionales. Eh, y ahí, claro, hay una característica que entronca muy bien con esos fenómenos de construcción identitaria, ¿no? Que es que a los seres humanos nos gustan tanto los rankings, ¿no? No sé por qué. Pero esto de el primero, el mejor, los cielos más puros, etcétera, etcétera. Cosas que no siempre son reales, son construcciones discursivas, pero se instalan muy bien en esa construcción identitaria. Entonces sí, ha tenido un rol y la astronomía, por supuesto, también, y hoy día la política, ¿no? Está tratando que ese rol se amplíe y sea incluso, el rol de la astronomía en esos fenómenos identitarios sea incluso más fuerte. Podem explicar la importància de l'astronomia a Xile només per la seva geografia? No, yo no creo que solo se explique la geografía. La geografía importa, sin duda, ¿no? ¿Por qué? Por las condiciones de observación. Las condiciones de observación son críticas y se miden al detalle, no son muy relevantes, irrenunciables. Entonces, por supuesto que la geografía, la latitud, ¿no? Las condiciones atmosféricas, etcétera, etcétera, son tremendamente relevantes. Pero no lo es todo, porque también, como decía hace un momento, no se debe asegurar la inversión, se debe diseñar una relación con el país anfitrión, ¿no? Si se trata de un
conglomerado internacional o transnacional, se debe articular ese conjunto en base a un trabajo de diplomacia científica. Entonces, sí, las condiciones geográficas son tremendamente relevantes, pero no lo es todo, porque la ciencia no empieza y termina solo en condiciones científicas, sino que hay una política y una diplomacia científica detrás que permite a esos proyectos ser. Com podem connectar els estudis sobre l'especialitat en la ciència amb l'anàlisi social? El espacio no es solo un escenario, no es pensando en espacio como ambiente y en espacio como universo, ¿no? Sino que también es un actor en los procesos históricos. Que, me explico, no creo que el espacio sea solamente un telón de fondo, donde un determinado proceso o un determinado actor histórico va a ocurrir, ¿no? O va a actuar allí, sino que incide en el devenir de las sociedades. Y con esto no me refiero para nada, ni quiero apoyar en absoluto ningún tipo de determinismo geográfico ni nada parecido, sino que es ampliar la mirada más allá de lo que se ve, de lo que se huele, de lo que se escucha, ¿no? Sino que hay otras participaciones que también contribuyen a esa ampliación de la comprensión de procesos históricos, y el espacio es una de ellas, ¿no? Per què l'astronomia ocupa un lloc tan popular a l'espai públic? Astronomía muy popular incluso en aquellos lugares donde no hay buenas condiciones de observación, ¿no? Donde la astronomía no es un gran tema, no es una gran actividad, no produce experticia científica, sino, bueno, allí también es popular. Entonces, ¿por qué estará dada esa popularidad? Y me parece que ahí uno puede aventurar algunas ideas, ¿no? De alguna manera, cuando uno mira hacia arriba, cuando se pone a mirar estrellas, como que ayuda a situar nuestro lugar en el universo, a medir la escala, si uno quiere, ¿no? A comprender que lo que uno hace acá tiene un límite, no es ni tan relevante ni tan permanente, ¿no? Ni tan central tampoco. Pero más allá de ello, que es una respuesta que se da de manera muy frecuente, la astronomía pone en contacto distintas temporalidades y los seres humanos, bueno, somos seres temporales también. Entonces, en astronomía nosotros, desde nuestro presente, estamos permanentemente desafiando el futuro, ¿no? Desplazando el horizonte de lo que es posible, inventando nueva tecnología que no existe. Um, y con ese desplazamiento, con ese como presión de futuro, ¿no? En el fondo es para acceder a pasados remotos, potencialmente incluso el origen del universo, porque en la medida en que uno mira la luz de las estrellas, está mirando luz que se emitió hace años luz atrás, no es actual, es del pasado, ¿no? Entonces ahí se va produciendo una articulación temporal que me parece que, aunque la sepamos o no, la conozcamos o no, tiene una belleza que es muy atractiva. Y eso, y si puedo añadir una idea más, ¿no? Esto de este cruce de temporalidades es profundamente humano, pero también hay otro tema, que es que si tú piensas, podemos atrevernos a decir que todas las personas, en todo momento, en todo lugar, ha hecho el pequeño gesto de, ¿no?, doblar la cabeza y mirar hacia arriba. Entonces, ahí hay una transversalidad de hacer un gesto que todos los humanos han hecho, que también tiene un atractivo y una belleza muy profunda, me parece. Ahora es un poco terrible porque con lo que estamos viviendo ahora de la pérdida de la noche, a lo mejor las generaciones futuras ya no van a tener esa comunidad gestual, ¿no? De mirar hacia arriba y preguntarse, ¿qué es eso? ¿Qué son esas estrellas? ¿Por qué? En relació al paper de les dones científiques, creus que el coneixement està masculinitzat? Digamos que el mundo masculino por largo tiempo ha tenido un protagonismo abrumador, ¿no? Entonces, bueno, estamos viviendo todavía tratando de deshacernos de ello, pero todavía viviendo algunas de sus consecuencias. Entonces, no creo que aquí el punto esté en relación con las mujeres científicas, ¿no? Ello es bastante evidente y tiene que ver con una estructura social, ¿no?, que también derrama la ciencia. Si nos vamos un poquito al pasado, ¿no? Si las mujeres eran consideradas, incluso legalmente, menores de edad en su propia familia, ¿no? El marido tenía que dar autorización para una serie de cosas. ¿Por qué iban a tener legitimidad en el mundo científico? ¿No? Entonces, claro, esa realidad ha cambiado, pero la transformación de las mentalidades es un proceso lento y de largo aliento y a veces medio tramposo también, ¿no? No nos damos ni cuenta y salen antiguos juicios. Entonces, quiero decir, esto va mucho más allá de mujeres científicas y tiene que ver con ese largo protagonismo masculino, digo,
Y esa fue la mentalidad por mucho tiempo. Entonces, no podemos forzar o imponer criterios contemporáneos a tiempos pasados porque en el fondo dejamos de entenderlos, empezamos a juzgarlos, ¿no? Distinto es que sí los podemos aplicar para nuestro propio presente y podemos decir, bueno, esa masculinización del conocimiento ya no más, ya está, ¿no? Pero imponerlo al pasado implica que no lo vamos a comprender de manera cabal, creo. Muchas gràcies, Bàrbara, per tu conversació. Aquest ha estat el tercer episodi de la segona edició de Fem Ciència. No us perdeu els següents. Fins aviat!